porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar la palabra del Señor. Nuestro hermano Mario, nuestro hermano pastor, la trae. Padre, gracias por estar aquí en esta mañana, gracias por la vida de nuestro hermano Mario, gracias porque, Señor, tú le has puesto aquí para dirigir esta iglesia junto con Richard. Gracias por su ejemplo, Dios. Bendícelo en esta mañana, toma control de él, úngelo con tu presencia y háblanos a través de él. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno en esta mañana. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y bueno, un saludo grande a todas las mamás que están presentes hoy acá. También a las mamás que no han podido estar, pero tal vez nos sigan o más tarde puedan estar en el canal de YouTube viendo lo que se hizo durante esta mañana. Así que saludamos a cada una de las mamás y esperamos que Dios les regale un día bendecido. Tal vez haya alguno de nosotros que no tengamos a nuestras mamás con nosotros el día de hoy y esperamos que Dios también esté obrando en nuestras vidas, consolando nuestro corazón, trayendo a la memoria los gratos recuerdos junto a ella. Y agradezcamos a Dios por ese tiempo que el Señor nos regaló junto con nuestras madres. Este mes de mayo, como decía el pastor Richard la semana pasada, tiene un énfasis muy especial, o tal vez dos énfasis, como habitualmente los encaramos en la iglesia, y uno, como decía el pastor la semana pasada, era mayo, mes de misiones. Es un énfasis convencional. La Convención Bautista de la cual somos parte como iglesia, pone este énfasis y en función de esto nos enfocamos en otras naciones, en poder llevar el Evangelio a otro lugar. La Convención Bautista está promoviendo una ofrenda especial en mayo para la obra que se está haciendo en Bolivia, especialmente con afro-bolivianos, ¿no? Y en función a esto, invitamos a la iglesia a participar junto con otras iglesias del Uruguay, iglesias bautistas del Uruguay, en esta ofrenda. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en un sobre de los que están en la puerta, uno puede poner allí misiones y puede poner su sobre, o sea, los domingos cuando se pasa la ofrenda, puede poner su sobre allí o en el buzón que está allí en el fondo del templo, también puede poner su ofrenda y esa ofrenda será destinada específicamente a la obra misionera en Bolivia. Pero hay otro énfasis también que habitualmente tocamos, que es el de la mayordomía, ¿no? Mayo, mayordomía. Y estaba complicado a la hora de elegir un texto bíblico para el domingo de hoy que tenga que ver con misiones, que tenga que ver con mayordomía y a su vez que tenga que ver con el Día de la Madre. Muy complicado, muy complejo, pero bueno, allí pudimos encontrar un texto bíblico que nos pudiera enfocar. De alguna manera, no con el objetivo de hablar de estas tres grandes temas, pero sí que nos recordara estos énfasis de este mes. El texto bíblico que he elegido para esta mañana nos habla de la soberanía de Dios sobre toda nación. Dios no es Dios solamente de Israel, no es Dios de los judíos, no es Dios de su pueblo, no es Dios de los evangélicos. Dios es Dios sobre toda la tierra y fuera de Él no hay Dios, ¿no? Los antiguos creían de alguna manera que cada ídolo, cada dios tenía su área de acción. Y hoy la gente sigue creyendo de esa forma, ¿no? Pero la Biblia nos muestra un Dios que es soberano, que es dueño de toda la tierra y a través de esta historia podemos ver cómo Dios obra en todo lugar y se interesa por cada persona
alrededor del mundo. O sea, sus ojos están puestos en personas que están fuera de su pueblo. Y en toda la historia Dios ha mostrado esto, y en este pasaje lo vamos a ver de una forma especial. Pero también en el texto que hemos elegido, también hay principios de mayordomía, donde podemos ver que todo cuanto tenemos o cuanto somos proviene de Dios. Dios es el que nos da absolutamente todo, desde nuestra salud, la lluvia para nuestras cosechas, Él nos provee del sustento, y queda muy claro cómo Dios es un Dios que nos sostiene y que nos ha dado absolutamente todo, y nosotros somos meros administradores de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero también habla de una madre sacrificada, abnegada, una madre que en esa forma de vivir o en esas experiencias que tuvo difíciles, se encuentra con Dios. Yo les invito a que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 7 al 16. Pueden compartir su Biblia con el que tiene al lado, si hay alguien que no la tiene o no tiene en el celular. Vamos a leer varios versículos de la Biblia allí para ponernos en la historia. Después vamos a hacer un poco el contexto de esta historia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Dice así la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer, viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, como dice allí en el versículo final, estamos hablando de una historia que tiene que ver con el profeta Elías. Elías, su nombre significa Jehová es Dios. Y podemos ver en esta historia cómo Dios obra de una manera especial. La historia sigue, ¿no? Después en su casa puede seguir leyéndola, ¿no? Porque es muy interesante toda la historia, pero nos vamos a concentrar especialmente en este punto. La historia así comienza en el versículo 1, si quieren, ya que tienen la Biblia abierta, pueden leerlo,
y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Elías lo que hizo frente al rey Acab es profetizar y de alguna manera mencionar el juicio que Dios había hecho sobre la nación de Israel. Dios le dice a este rey que había o que estaba haciendo el peor reinado que sus antecesores, porque él había de alguna manera abierto las puertas a la idolatría irrestricta en lo que era en el reino del norte, en Israel. Este hombre, Acab, en función del temor del ataque de los asirios, enemigos del reino del norte de Israel, hizo alianza con los fenicios, los que vivían en la costa, en lo que hoy es el Líbano. Los fenicios vivían en ese lugar y había hecho una alianza militar y política para defenderse de los reyes de Asiria que querían atacar Israel. Pero junto con esa alianza, o para firmar esa alianza, contrae matrimonio con la hija del rey, el sacerdote de Tiro, llamada Jezabel. Esta mujer realmente no solo introduce la idolatría irrestricta a Israel, porque esta mujer trae consigo 400 profetas de Baal, un ídolo abominable de las regiones de Canaán. Este ídolo, digamos que tenía que ver con la fertilidad. Este ídolo tenía que ver con lo fructífero de la tierra, tenía que ver con las cosechas, tenía que ver con la lluvia. Bueno, este era un ídolo que se adoraba en el llano y se menospreciaba a Jehová, según los fenicios, que era un dios de las montañas, un dios que estaba asociado solamente a Israel. Pero esta mujer no solo introduce la idolatría a Israel después de ese casamiento con el rey Acab, sino que también comienza la persecución al culto a Jehová. Los profetas que proclamaban el nombre de Jehová eran perseguidos y se les quitaba la vida, tenían que esconderse, porque su intención era erradicar el culto a Jehová de todo las zonas donde Israel viviera. Por eso Elías tenía que esconderse. Entonces Dios le dice a Elías que vaya y confronte a Acab a su pecado, porque era el rey el que había abierto las puertas a la idolatría. Entonces ese juicio de Dios, no va a llover hasta que Elías nuevamente diga que va a llover. Sin duda no era la palabra de Elías, sino la voluntad de Dios que estaba atrás de la palabra de Elías. Pero la situación era esa. En ese momento comienza una gran sequía. Elías, al igual que todos los profetas de Jehová, tenían que esconderse. Había muchos escondidos en cuevas, en los montes. Elías se va solo, por dirección de Dios, a un arroyo que quedaba en la zona de Galad. Allí, de una manera milagrosa, fue alimentado hasta que el arroyo se secó. En ese momento, Dios le dice a Elías, ahora ve tú a la ciudad de Sarepta, una ciudad que quedaba en la costa, pero no quedaba en Israel, sino en Fenicia, una ciudad marcada por la idolatría, una ciudad de la cual era originaria Jezabel. Muchos dicen que Jezabel había nacido en Sarepta. Pero Dios le envía a esta ciudad
y le dice que él va a ser sustentado allí por una mujer viuda. Y bueno, todo el tiempo que durara la sequía, él iba a permanecer allí en ese lugar. Aquí aparece este personaje. En el subtítulo de nuestras Biblias lo tenemos como la viuda de Sarepta. Nosotros por lo general conocemos este pasaje como, bueno, Elías y la viuda de Sarepta. Pero de alguna manera ese título no está en los originales, ese énfasis sobre la viudez de esta mujer no está en los originales, ¿no? Y de alguna manera como que nos enfoca en la relación con su esposo, relación que fue cortada por la muerte de su esposo, y no nos enfocamos que ella todavía tenía una relación que era permanente, que no se había disuelto, que así estaba, que era con su hijo. Por eso yo prefiero llamarle, y especialmente en este mensaje, prefiero llamarle la madre de Sarepta y no la viuda de Sarepta, ¿no? Porque realmente sus características como madre nos van a hacer pensar en esta mañana. Hay muchas mujeres en nuestro entorno actual que viven de alguna manera siendo padre y madre a la vez, como esta mujer. A esta mujer le tocó criar sola a su hijo. Y bueno, hay muchas mujeres, ya sea por viudez, como en este caso, otras por el tema de la separación, el abandono, el divorcio, o aún por decisión propia, deciden llevar adelante su familia solas y lo hacen de una manera abnegada. Y esta mujer lo hacía así. Podemos ver que era una mujer luchadora. Me gustó mucho el cartel que tenía Santiago hoy, ¿no? Y le dijo a su mamá, porque sos luchadora y perseverante. Y de alguna manera esta mujer era así. Ser viuda, como ustedes ya saben, en este contexto, hace 2000 años atrás, era muy complicado. Si lo es hoy en día, en ese contexto era mucho más complicado, porque tenemos que pensar que esa sí era una sociedad totalmente patriarcal y la falta del hombre que traía el sustento a la casa hacía que la vida fuera complicada. No obstante, la mamá de Sarepta, o esta mamá, me gustaría ponerle un nombre para no decir la mamá de Sarepta, ¿no? ¿Cómo le pondrían ustedes? Ana. Ana, bueno. Muy bien. Ana era luchadora, era perseverante, a pesar de estar sola y que no tenía la ayuda o la provisión de su compañero, se las arreglaba cada día para traer el sustento a su casa. Su prioridad probablemente fuera que su hijo no le faltara nada. Y en el tiempo que estuvo sola, su hijo no le faltó nada. Pero a esta situación que era muy complicada cada día para traer el sustento a la casa, se le suma el problema de la sequía. Cuando Elías le dijo en Israel, le dijo al rey Acab, no va a llover, no solo no llovió en el territorio o en las zonas donde Israel vivía o en el reino del norte, sino que no llovió en toda esa región de Palestina. Tampoco llovía en Fenicia. El juicio de Dios que vino sobre Israel afectó a toda esa región y a todas esas ciudades. La lluvia en una sociedad agrícola es esperada, es deseada. Pero cuando se tarda un mes la lluvia, se comienza a complicar las cosas. Las cosechas se entran a perder. Cuando no llueve por un año, ya la cosa es muy complicada.
Porque aún los animales mayores, las ovejas y las cabras, que son los animales que en esa región abundan, comenzaban a morir. Ya no tenían cría porque estaban pasándola mal esos animales. Pero ya después del año los propios animales comienzan a morir por debilidad. Si esta mujer tenía alguna oveja o alguna cabra con la cual alimentarse o tomar la leche que producían, ya no las tenía. Y el problema se empezó a endurecer. Ya luego del segundo año de sequía, ya no era el problema que el agua tenía gusto a sal, sino que no había agua en los arroyos. No había pasturas, no había cosechas. Lo poco que había se vendía en el mercado al triple o 4 veces más de lo que salía regularmente. Pero esta mamá, Ana, se las había arreglado para que no le faltara a su hijo la comida de cada día. Tal vez comenzó a vender las cosas que tenía en la casa para pagar 4 veces más la comida que había en el mercado. Y así fue vendiendo y así fue haciendo para que el alimento en el hogar no faltara. Pero ya esto estaba llegando a un punto crítico porque después de 2 años de sequía, ya las reservas se habían agotado. Lo que había para vender ya no estaba. Y lo que iba quedando en la alacena era harina y aceite. Y ya los últimos días o quizá el último mes, la ración era pan y agua. Sin duda era una mujer que sabía administrar. Y ella sin duda había racionado de una forma meticulosa todo para que diera hasta el final, para que diera hasta que lloviera, pero la lluvia no venía. No lo dice la Biblia, pero yo creo que era una mujer sacrificada. Probablemente, como cada madre en este lugar haría, resignaría su ración diaria en ocasiones para dársela a su hijo cuando le decía: mamá, tengo hambre. Pero especialmente en este último mes vería a su hijo cuando dormía y se imaginaba al dolor que iba a significar la pérdida de este niño si no se conseguía alimento. En su mente y en su corazón ella ya se imaginaba lo que iba a suceder. Probablemente al verlo dormir en la noche lloraba en silencio, mirándolo. Y acompañado de ese llanto, ella rezaba, oraba, clamaba. No clamaba al Dios de la Biblia. Seguramente no rezaba al Dios de los hebreos. Era una mujer fenicia. Su Dios era Baal. Por 2 años, cada noche, en cada ritual, en cada culto, junto con su pueblo, clamaban a Baal diciendo: manda lluvia, manda lluvia. Pero Baal no puede escuchar, un ídolo no puede escuchar. Una imagen dentro de nuestra casa, la cual le digamos o le pidamos, no puede escuchar. Están hechos de madera, el artesano la hizo y luego de hacerla, con lo que sobró, prendió su fuego y luego lo vendió en el mercado.
Esa imagen no puede escuchar, no puede responder. No lo dice la palabra también, pero probablemente al ver la falta de respuesta de su ídolo, recordó, escuchó que había un Dios de los judíos, Jehová se llama. Y tal vez oró a él. No sabemos, no lo dice la palabra. Pero el relato nos dice que Dios preparó un camino para Elías y ese camino tenía que ver con Ana, a la cual le había ordenado que le sustentara. O sea que Dios había hablado con esta mujer, no sé cómo, si fue por visión, fue que vino un ángel y se le presentó, no lo sabemos de qué manera Dios le dio la orden a esta mujer. Pero ya le había adelantado que iba a venir alguien de parte de Jehová a pedirle sustento. Evidentemente para Ana era un Dios que no conocía, no sabía quién era un Dios ajeno, era de otra tierra, pero le había hablado, había preparado su corazón. Dios está interesado en el corazón de cada uno. Dios no es Dios solo de los cristianos. Dios es un Dios de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Nada de este relato nos hace pensar que ya conociera a Jehová. De hecho, sobre el final de este relato, recién allí, luego de que tiene que vivir un problema de salud de su hijo, en el cual su hijo pierde la vida, y el profeta clama a Dios y Dios le resucita, no es hasta allí que reconoce el nombre de Jehová y que el profeta hablaba por Jehová. Pero no obstante, esta mujer es obediente. Escucha la palabra de Dios, a un Dios que no conocía, que le era ajeno, pero escucha y obedece. Dios le había ordenado a Elías en el versículo 9, el cual hemos leído, que dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios había hablado con ella y esta mujer fue obediente a la palabra de Dios. Es interesante la repercusión que tiene la obediencia de esta mujer a largo plazo. Tal vez ni siquiera nosotros nos damos cuenta de las repercusiones espirituales en el mensaje y en el evangelio, en la actitud y en la obediencia de esta mujer. Pero uno cuando lee hacia adelante, podemos ver que 800 años después de este suceso con Elías, Jesús enseñando en la sinagoga de Nazaret, recurre al ejemplo de esta madre en Sarepta de Sidón. En Lucas 24, versículos 25 y 26, Jesús le dice a los judíos que estaban congregados en la sinagoga: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús mismo hace referencia a esta mujer. Y de alguna manera las palabras de Jesús testifican del corazón de esta mujer y del obrar de Dios específicamente en ese lugar, en esa zona donde no había testimonio de Dios. Los judíos pensaban que el mensaje era para el pueblo elegido, era solo para Israel. Y Jesús le muestra y le abre los ojos que el mensaje del Evangelio es para cada nación, para cada tribu, para cada lengua. Su ejemplo trasciende el tiempo y hoy lo estamos mencionando en pleno siglo XXI, en este momento y en este lugar, hablando de su fe. Esta mujer fue obediente a la orden de Dios en las circunstancias más adversas. Sin duda que ser obediente a la palabra de Dios es difícil en todo momento. Dios constantemente, o la vida, nos pone en encrucijadas, en lugares donde, tenemos que decidir qué camino escoger, a la derecha, a la izquierda, al centro. Ir hacia un lado, ir hacia el otro, en qué trabajo, con quién me caso. Y decisiones que cada día nos confrontan a si hago lo bueno o hago lo malo. Y les puedo asegurar que muchas de esas decisiones es difícil obedecer a Dios. Y muchas veces nos cuesta tomar la decisión correcta. Y a ustedes les habrá pasado en muchas áreas de la vida donde les costó tomar la decisión correcta en obediencia a lo que el Señor pide. Imagínese esta mujer. Viene un desconocido en medio de esta situación en la cual hemos referido y le dice, tráeme de comer. Quiero que me hagas una torta cocida en la ceniza, calentita, crocante, y me des primero a mí. La mujer le había dicho, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había más nada. ¿Qué hubieras hecho tú? Muchos de los que están acá le hubieran dicho, arrancá para tu país. ¿Verdad? Arrancá para tu país, sí. El profeta le aseguró, si haces esto, no va a faltar harina en la tinaja ni aceite en la vasija. Pero tal vez los más racionales hubieran dicho, si es así, ¿por qué tenés hambre? Si es así, ¿por qué tu nación también está pasando esta hambruna? Pero esta mujer no lo cuestionó en ningún momento. No discutió con el profeta, no le empezó a poner sus razones por las cuales no le iba a obedecer, sino que adelante de todo fue obediente. Ella no quería que su hijo viva un día más. Ella quería que su hijo viva, que creciera, que formara una familia, que saliera adelante, que llegara viejo, que tuviera hijos, que tuviera nietos. Eso es lo que quería esa madre. Ella no quería que su hijo alcanzara a vivir un día o algunos días más.
y puso su esperanza en la palabra que le había dicho un hombre desconocido, que le hablaba de un Dios desconocido, que supuestamente ese Dios era todopoderoso para suplir de una manera milagrosa todas sus necesidades. Pero esta mujer tuvo fe, esperanza. Y no en un ídolo hecho de palo, sino en un Dios que no veía, un Dios que no conocía, pero que estaba allí, que hizo los cielos, que hizo la tierra. O sea que fue obediente. A pesar de todas las dudas, tuvo fe y tomó la decisión correcta. Pensando en esto, me acordaba de mi mamá. También ya hace un tiempo que partió a la presencia del Señor. Pero sin duda que los recuerdos están tan frescos. Como ya les conté en alguna ocasión, a mi mamá la crió la tía. Y bueno, de alguna manera entre la tía y el abuelo la criaron. Y de muy chiquita fue a la escuela dominical. El abuelo Pedro era anciano en la iglesia de Reducto, lo que sería un pastor, y la llevaban a la escuela dominical cuando era niña. Ya en la adolescencia dejó de asistir a la iglesia por distintas circunstancias que se mudaron, esporádicamente asistían, pero ya no lo hacían con regularidad. Luego, ya en la juventud, mamá dejó de asistir a la iglesia y bueno, se casó con papá. Papá era un hombre muy simpático, muy bonachón, o sea, querido por la gente, pero no era una persona que tenía sus problemas de carácter, ¿no? Era bastante inmaduro. Era un hombre que de alguna manera en su carácter, a veces tenía explosiones no de violencia, pero sí arrebatos de palabras desubicadas. Y bueno, el tema de casamiento entre mamá y papá en los primeros años fue complicado. Entre idas, vueltas, separaciones, reconciliaciones, rotura de platos, como contaban algunas veces ellos, transcurrió. Allí después llegamos Raquel y yo. Primero Raquel y a los 20 meses llegué yo, pero mamá entendía que delante de ella había caminos que escoger y recordaba las cosas que habían pasado en su niñez. Cuando había ido a la escuela dominical, recordaba que se le había enseñado de Dios. Ella tenía muy claro que estaba en falta delante de Dios. No quería que sus hijos crecieran sin conocer de Dios. Papá, entre las características negativas que tenía, no era simpatizante de la fe evangélica. Su familia creía en una religión que se llamaba de la Madre María, que no tiene que ver con la María bíblica, sino que era la fundadora de esa secta, que era un sincretismo entre catolicismo y espiritismo. Y entonces papá no era simpatizante de los evangélicos. Pero de alguna manera mamá se la fue arreglando para ir buscando iglesias. Recuerdo que en el periplo de buscar a qué iglesia congregar pasamos por una iglesia luterana. Yo tenía 3 años, pero recuerdo que allí el pastor estaba de sotana, me llamó la atención eso, por eso lo recuerdo, y nos regaló un librito. Pero mi madre dijo, no es acá. Hasta que llegó por el testimonio de un vecino, un armenio, que le dio un folleto, y le dijo, bueno, mire, a la iglesia armenia no le invito porque en ese momento los cultos eran en armenio, ¿no? Ahora son en castellano, pero en su momento eran en armenio y le dijo, porque usted no va a entender nada.
pero venga a esta iglesia, Radio Norte. Y allí, cuando, yo tenía 3 años, Raquel 5, vinimos aquí a Radio Norte, y aquí en este lugar mi mamá se entregó al Señor, comprendió y tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Pero en función de esa decisión de obediencia, de buscar a Dios, nos llevó a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Cuando fuimos creciendo, tanto Raquel, yo como mis 2 hermanos, Mariela y Fernando, también conocieron del Señor acá. Después mi padre llegó al Señor también un día, inesperadamente, no me acuerdo si era un culto especial o evangelístico, pero cuando el pastor hizo el llamado, lo vi entrando caminando hasta acá adelante y quedar parado con la mano en alto, entregándose al Señor. Y todo comienza por una decisión de mi mamá de buscar a Dios. De decir, mis hijos tienen que crecer escuchando de la palabra. Yo me desvié del camino, decía ella, pero volví. Luego, tanto Raquel como yo tuvimos hijos. Esos hijos siguieron en el camino del Señor. Después vinieron los nietos, por ahora de Fanny. Y uno veía, ayer le festejamos el cumpleaños a nuestro nieto Joaquín, el más chiquito de 3 años. Y una costumbre que tenemos en familia es que tanto el papá como la mamá, a la hora de soplar las velitas, oren bendiciendo a los hijos. Y Fanny se dispuso en ese momento de orar por Joaquín, y Belén dijo, ¿puedo orar yo? Y no sé, tremendo, para mí fue muy emocionante, por eso se los cuento. Gracias Dios por el hermano que me has dado, ¿no? Y después dijo muchas más cosas, pero no sé. me quedé con eso, ¿no? Hermanos, el aceite en la vasija no ha faltado. Y la harina en la familia no ha escaseado. No estamos hablando de alimentos, porque muchas veces el hambre es espiritual. La escasez en la alacena no tiene que ver con granos, no tiene que ver con harina, no tiene que ver con aceite. Muchas veces la escasez y la sequía que mata es espiritual. Y tal vez estés viviendo esa sequía espiritual hoy y ahora. Tal vez ya pasaron 2 años y ya estás mirando hacia adelante y no ves futuro. Tal vez ves muerte. Pero la palabra de Dios te dice que si confías en Él, si pones su fe en el Señor, la harina y el aceite no va a faltar en tu casa. Y no solamente a vos, sino a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Me hace recordar mucho este pasaje al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde también el Señor le pide, dame de beber, así como lo hizo Elías. Pero este pasaje también nos recuerda que el único que puede proveer agua para vida eterna es el Señor Jesús. El único que puede saciar la sed del alma, esa agua pura, cristalina, que es para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Él está hoy presente acá.
Él está hablando a tu corazón en este día. Y Él te llama al arrepentimiento. Esta sección de esta historia termina diciendo: entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Y más adelante en el versículo 24 dice, después de otra experiencia que tuvo que vivir con su hijo, dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer se confrontó con la idea de que Dios es el único Dios verdadero. Jesucristo es la única fuente de agua, agua viva, agua para vida eterna. Y es Jesucristo quien dice: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El que come mi carne, dice, no volverá a tener hambre. Palabras espirituales, el que lo hace parte de su vida, el que deja que entre a su vida y a su corazón. Yo te invito a que hoy le entregues tu vida a Cristo. Ante esta decisión y este cruce de caminos que se pone delante de ti, te invito a que tomes el camino angosto. Jesús dice: yo soy la puerta. También dice: ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Ese camino tiene una puerta y la puerta es Cristo. Te invito a que le entregues hoy tu vida a Jesucristo. Que tomes de esa agua viva y que comas de ese pan que es para siempre. Inclina tu rostro. Te invito a que estés orando. Quiero invitarte en esta mañana a que entregues tu vida y tu corazón a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor: quiero abrir mi corazón a Jesús? Levanta tu mano, quiero conocerte, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que le entregue la vida al Señor? Si querés entregarle tu corazón a Cristo, haz esta oración en fe, como esta mujer, en obediencia y fe. Decile al Señor de esta manera: Padre, reconozco que soy pecador, pecadora, y que he vivido lejos de ti. Reconozco que ese pecado me separa y me condena. He buscado muchas veces soluciones a mi manera, aún orando a otros dioses, ídolos, sin respuesta. Pero hoy reconozco que el único Dios verdadero eres tú. Que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, entregó su vida para el perdón de ellos, su sangre por la mía. Y hoy, en plena sequía de mi vida, vengo a ti, te pido perdón, reconozco a Jesús como Señor y como Salvador.
oro en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, tanto podéis hablar con el pastor Richard o como conmigo. Me gustaría conocerte, me gustaría orar por ti. Que Dios te bendiga.